Bueno, hola, buenas tardes. Yo voy a hablar de la novela Encuentro con Flo de Laura Escudero y para dar una pequeña introducción le voy a contar de la vida de ella. Laura Escudero es una escritora, docente y psicóloga argentina. Nació el 19 de julio de 1967 en Córdoba. Además ha recibido importantes premios tanto nacionales como internacionales y resultó 2 veces ganadora del premio El Barco de Vapor, en 2005 con Encuentro con Flo y en 2010-2011 con El Rastro de la Serpiente. Además, Encuentro con Flo fue traducido al portugués y fue Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños en 2015. La primera edición fue en noviembre del 2005 y se terminó de imprimir en octubre del 2010. Encuentro con Flo cuenta la historia de cómo el mundo de Julieta da un giro inesperado debido a que su dormitorio se vio invadido por la llegada de su abuela Flora, quien sufría de Alzheimer. Lo que no sabe Julieta es que su abuela tiene algo muy lindo y muy importante para ofrecer, que son los recuerdos de su pasado escritos en diferentes cartas que a lo largo de la historia Julieta va leyendo y va revelando y contando la historia y sus antepasados. Ahora voy a pasar a contar un poco más en detalle esta novela y cómo el mundo de Julieta y de su familia da un cambio tan inesperado. Julieta es una chica que vive en un departamento pequeño junto a su mamá Paula y no tiene padre ya que la abandonó cuando era muy pequeña, pero a Julieta no le gusta hablar mucho del tema. Además vive con su hermano Nicolás, que es menor a ella, y Nicolás sí tiene padre que se llama Sergio. Y Julieta recalca mucho que a ella le gustaría haber tenido un padre como es Sergio. Para Julieta su habitación era un lugar muy lindo y donde podía relajarse y olvidarse de todo el caos que era su casa, ya que constantemente había líos o su madre gritaba o siempre había algún problema. Entonces ella se encerraba en su habitación y ahí podía relajarse. Pero un día se despierta con la noticia de que iba a irse a vivir con ellos su abuela Flora, ya que antes vivía con la tía Raquel, pero esta había tenido una operación y como iba a tener que estar en un tiempo en recuperación, no iba a poder cuidarla. Y al tener Alzheimer no la podían dejar sola. Por lo tanto, se fue a vivir con ellos y la instalaron en una cama al lado de la de ella en su cuarto. Al principio Julieta sintió mucho odio hacia su abuela, ya que su único lugar en donde podía relajarse y estar sola había sido invadido por una persona con Alzheimer y que parecía estar desconectada del mundo, ya que a su vez a ellos no los llamaba por su propio nombre y a Julieta, por ejemplo, le decía Anita. Nunca nadie entendió por qué le decía Anita, entonces Julieta quería descubrir por qué. Un día, entre tanto caos, Julieta decidió llevar a su hermanito a la plaza y entre juegos lo paseaba. Se encontró con un grupo de chicos que venían caminando hacia ella, muy pesados. Pero uno particularmente le cayó muy mal, por lo que Julieta decidió agarrar a su hermanito e irse pensando que nunca más lo volvería a ver. Al otro día fue a la escuela y se dio cuenta que el chico que había visto en la plaza iba a ser su nuevo compañero. El chico que ahora sería su nuevo compañero y quien Julieta se había encontrado en la plaza se llamaba José. En un principio le pareció una persona muy pesada y siempre iba mirando firmemente para arriba y sacando pecho. Julieta tenía en la escuela una amiga llamada Analia, con quien siempre iban a la escuela juntas y se volvían, y le había contado que a ese chico lo conocía y que le había parecido una persona muy pesada. En un principio se llevaron súper mal, hasta que en un momento, al hacer un trabajo grupal juntos, empezaron a llevarse mejor y Julieta lo empezó a comprender un poco más. Unos días después, luego de que su abuela había llegado, al volver de la escuela encuentra una caja que adentro contenía otra caja un poco más pequeña que estaba tallada y era muy preciosa. Julieta decide abrirla y se encuentra con que había muchas cartas. Entre tanta intriga decide leer una y para tratar de ver
cuál era la vida anterior de Flora. Por lo tanto, a lo largo de la novela, Julieta va abriendo las cartas y se las va leyendo a Flora y se da cuenta que entre ella y Flora había muchas conexiones y eran muy parecidas. Las cartas iban dirigidas a una tal Anita y entonces, al saber que iban dirigidas a alguien llamada Anita, decide investigar porque su abuela a ella, que se llamaba Julieta, le decía Anita, pero nunca había entendido por qué. Por lo tanto, decide leer las cartas y se da cuenta que Anita era la hermana de Flora. Lo que Julieta no comprendía era que por qué tenía esas cartas Flora, si era ella quien las había escrito. Entonces comenzó a pensar si las había enviado o simplemente las había escrito y se las había guardado ella. Entre las cartas se da cuenta que Flora quería irse siempre con su abuela, ya que su madre no se llevaba muy bien, porque su madre le decía que tenía que ser una señorita correcta como su hermana Anita, pero ella era todo lo contrario. En un viaje decide irse Flora a pasar el verano con sus abuelos a Ciénaga del Quebrachal. Allí se da cuenta que ese es el lugar en donde ella quería estar. Era un campo, había mucha tranquilidad, las personas podían jugar en el barro y no tenía que ser todo formal y correcto como quería su madre. Flora va contándole historias de Ciénaga del Quebrachal a Anita, pero las cartas no se las había mandado, sino que las había guardado porque temía que su madre descubriera todo lo que ella hacía en ese lugar y que quisiera volvérsela a llevar con ella y alejarla de sus abuelos. Luego de encontrar estas cartas, Julieta decide que todos los días a la tarde, a la hora de la siesta, cuando su hermano esté durmiendo y sus padres hayan ido a trabajar, iba a sentarse junto a Flora y leerle una de las cartas para que ella así pudiera ir recordando su pasado. Y Julieta a su vez entender toda la situación. Otra cosa muy interesante que cuenta es que en Ciénaga del Quebrachal todos la llamaban la señorita Flo y que le gustaría que le continúen diciendo señorita Flo. Cada vez la relación entre Julieta y Flora se fue mejorando y Julieta decide en la vida real decirle señorita Flo y señorita Flo le dice a Julieta Anita, ya que la confundía con su hermana. Julieta quería descubrir un poco más acerca de la historia, por lo que decide investigar más. Julieta un día fue a pasear a la plaza con su abuela para despejarla un poco del ambiente y sacarla del departamento tan pequeño. En la plaza se encontró con José, el chico que era su nuevo compañero en la escuela. Allí le contó toda la historia de Flora y que había descubierto unas cartas, pero que quisiera seguir encontrando más cosas para poder tratar de comprender mejor. José le dice que por qué no busca fotos o distintos objetos que pudieran hacer más fácil esta situación. Pero lo que sucedía era que las fotos y todos los recuerdos de Flora habían quedado en la casa de la tía Raquel. José lo que pensó fue que podrían ir a buscarlos entre ellos dos, que él le podría ayudar para que pudieran así encontrar fotos y poder entender mejor la situación y que Julieta conociera más acerca de la señorita Flo. José y Julieta planean irse un día de escuela a la mañana a la casa de la tía Raquel, ya que ésta quedaba muy alejada y en el único momento que podrían hacerlo sin que Paula, la madre de Julieta, se entere, iba a ser en el momento de clases. Y Analía, la amiga de Julieta, los cubriría y no diría nada al respecto. Un día planearon todo y quedaron que al día siguiente irían temprano en colectivo hacia la casa de la tía Raquel. Lo que sí había un problema y era que cómo ingresarían a la casa de la tía Raquel, ya que allí no había nadie y los vecinos sospecharían si se metiesen por las ventanas o por otros sitios. Entonces Julieta dijo que intentaría encontrar las llaves. Julieta, al regresar a su casa, le pregunta a la señorita Flo dónde estaban las llaves de su casa, porque a lo mejor esta le diría sin ningún problema, ya que no entendía nada de la situación y no sospecharía nada al respecto. La señorita Flo le dijo que las llaves se encontraban en un monedero verde y Julieta había visto ese monedero en las manos de su madre.
Entonces decidió ir a buscarlo a su habitación, pero allí no se encontró. En un momento se acuerda que lo había dejado en una repisa en el living. Lo encuentra y al otro día va con José temprano por la mañana a la casa de la tía Raquel. Deciden ingresar a la casa y empiezan a buscar uno por un lado y el otro por el otro. De repente entran a una habitación e inmediatamente se dieron cuenta que esa era la habitación correcta y que allí encontrarían lo que estaban buscando. En un momento, Julieta agarra una caja y allí había un álbum de fotos. Pero justo en ese momento sintió que dos personas ingresaban a la casa, por lo que decidieron con José esconderse debajo de la cama. Al esperar que ellos se fueran, salen debajo de la cama y comienzan a investigar el álbum de las fotos. Allí se da cuenta el parecido muy similar que tenían cuando la señorita Flora pequeña a Julieta, ya que ambas tenían las cejas muy grandes y tenían unos rasgos similares muy importantes. El álbum de fotos no le dio mucha información más que los rasgos que tenían muy similares la señorita Flo y Julieta. Por lo tanto decide ir a seguir investigando las cartas y se da cuenta que había una que estaba en el fondo muy arrugada y desgastada, no como las otras que estaban bien cuidadas y parecía que nunca se habían abierto. Comienza a leerla y se da cuenta que no era escrita por la señorita Flo, sino que era escrita por la abuela de Flora. En ella, la abuela de Flora cuenta un poco de Anita y le dice a la señorita Flo que aunque haya sido muy triste que se la hayan llevado de Ciénaga del Quebrachal y que no pudiera regresar para estar junto a ella, que en este momento debería acompañar a su madre y superar este momento juntas y estar con ella siempre, y que junto a su padre podrían tratar de que su madre se recupere. Julieta no entendía muy bien a qué hacía referencia, pero se da cuenta que junto a la carta había un recorte de un artículo periodístico, el cual decía que habían hallado sin vida a una joven de 18 años. Y esta joven que habían hallado sin vida era Anita, la hermana de Flora. Por eso Julieta entiende por qué Flora, cada vez que mencionaban a Anita, le corrían lágrimas por sus ojos. Después de haber leído todas las cartas, lo que Julieta seguía sin saber era si Flora había logrado volver a Ciénaga del Quebrachal y poder cumplir sus sueños, ya que la señorita Flo quería ser enfermera en Ciénaga del Quebrachal y trabajar junto a su abuela. Dicho esto, Julieta decide contarle a José la historia para que así él también comprendiera, ya que la había acompañado en esta aventura. Un día van a la escuela y Anita, su amiga, le dice que una de sus compañeras iba a hacer una gran fiesta. Por lo tanto, Julieta espera encontrarse a esa fiesta a José. Al llegar a la fiesta se da cuenta que José no estaba y tampoco había ido esa mañana a la escuela, por lo tanto comienza a preocuparle. José anteriormente le había contado a Julieta que él quería irse de su casa, ya que era un lugar muy feo y que sus padres no lo trataban bien. Pero Julieta nunca pensó que lo haría en estos momentos, porque se había incorporado muy bien a la escuela y estaba pasando unos muy buenos días. Y a su vez, él no le había dicho nada a ella, y al acompañarla en esta aventura, Julieta nunca pensó que si se escaparía de su casa no se lo contaría. Y decidió ir a buscarlo a su casa. Cuando llegó, el portero era el padre y le dijo que José no estaba, que se había ido. Al llegar a su casa, Gladys, la empleada de la casa y quien cuidaba al niño, al hermano de Julieta, llamado Nicolás, le dice que José le había traído la noche anterior una carta, pero que no había podido dársela. Julieta la lee y se da cuenta que José se está despidiendo y que no era como ella pensaba. Pensó que era muy triste, pero que estaba bien porque José podría cumplir sus sueños como le hubiese gustado que hiciera la señorita Flo. Al finalizar la historia, Flora tiene que volver a la casa de la tía Raquel, ya que ésta ya se había recuperado. Julieta ya se había encariñado mucho con la señorita Flo y había comprendido la historia. Cuando vio a Sergio armando los bolsos, Julieta decide leerle la última carta. Esta carta iba dirigida a Anita y le contaba cómo habían ido a la casa de unos amigos de los abuelos a hacer una comida muy especial que realizaban todos los años.
Julieta se despide muy tristemente de la abuela y le dice que irá a su casa todos los sábados a leerle una nueva carta. Desde mi punto de vista me pareció una historia súper linda, ya que aquí nos podemos dar cuenta el vínculo que puede existir entre una abuela y su nieta. Y además que las personas con Alzheimer o distintas enfermedades, o incluso personas muy ancianas, pueden tener una historia muy linda para contar. Además me parece muy interesante todos los detalles que cuentan, ya que hacen que te puedas meter en la historia y puedas imaginártela completamente.